Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra catequesis sobre el Evangelio de San Juan. Vamos a leer hoy, o vamos a empezar a leer hoy, el capítulo 10, el buen pastor. Como sabemos, el Evangelio de San Juan se caracteriza porque nos presenta cada tanto expresiones que están introducidas por las palabras yo soy. Y sabemos que esto es muy importante porque hace referencia al nombre de Dios. Yo soy el que soy. En las últimas catequesis nos hemos detenido a explicar esa expresión de Jesús: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz. La revelación de Cristo es como la luz. Cristo es el que ha revelado la presencia de Dios, el rostro de Dios desde antes de la creación, desde que Dios dijo, sea la luz. Hoy encontramos otra expresión similar. Empieza con yo soy y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y estas expresiones nos van a describir o nos van a permitir acercarnos a cómo es este Jesús que se presenta como luz, como pastor, después veremos como la vid verdadera. Pastor es una imagen que encontramos frecuentemente en el Antiguo Testamento. Nos recuerda a los reyes de Israel, que eran reyes pastores. Nos recuerda a los profetas, que también ellos eran profetas pastores. Nos recuerda la imagen del Salmo: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. No es una imagen nueva. Y sin embargo, San Juan es capaz de mostrarnos la novedad que hay en este pastorear, que es un oficio de Jesús, en este su ser pastor. Y nos vamos a detener en esto, en describir esta imagen, porque es muy importante que entendamos qué significa cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor. Tengamos presente que nos encontramos en un pueblo que ha sido nómade. Y estos pueblos nómades se caracterizaban porque una de sus fuentes principales de subsistencia son los animales, eran pastores. En la época más antigua del pueblo de Israel, la imagen de un Dios pastor no se refiere tanto a una imagen, a un Dios que cuida de las ovejas. El Dios pastor es un Dios poderoso, porque el pastor que tenía muchas ovejas o que tenía un buen número de ovejas era rico, tenía una fuente de ingresos. Con el tiempo esta imagen de pastor va a evolucionar. Israel pasa de ser una civilización nómade a ser una civilización sedentaria y comienzan a fundar y a establecerse en ciudades. Pero por otra parte, la ciudad se convierte en imagen de la corrupción, porque la economía, que era una economía de trueque en la civilización nómade, se convierte en una economía nominal. ¿Qué significa esto? No me voy a detener mucho, pero nominal significa que aparece el dinero, que tiene un valor nominal. El dinero de por sí no vale nada, nadie puede vivir comiendo monedas o comiendo billetes, pero sí tiene un valor nominal que permite adquirir lo que uno necesita. Pero por otra parte, el dinero trae acarreada la corrupción.
Entonces, la ciudad se convierte en ese momento en símbolo de corrupción. Y la imagen del pastor, la vida del pastor, empieza a recordar un tiempo pasado, un tiempo ideal. Fuera de la ciudad todavía había pastores, y esta imagen del pastor recuerda a lo que habían perdido cuando se asentaron en esas ciudades, fuente de corrupción. Resumiendo, entonces, la imagen del pastor es una imagen que evoluciona. En el período más antiguo, el pastor es poderoso, es rico. Y gradualmente, con el origen de las ciudades, la imagen del pastor es símbolo de un mundo perdido, un mundo que se ha urbanizado y en la vida de la ciudad ha dado lugar a la corrupción. Corrupción por motivos económicos. Entonces, prestemos atención cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor. Está refiriéndose a un pastor ideal, a un pastor como se lo imaginaban esos contemporáneos de Jesús que lo están escuchando. ¿Y quién es este pastor ideal? No es David, el rey pastor, no es Jacob, el patriarca. El primer pastor de la historia, este pastor ideal, es Abel, el hijo de Adán. Si ustedes se acuerdan bien y pueden fijarse en el capítulo 4 del Génesis, 4:2, cuando los primeros padres fueron expulsados del jardín, tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín era agricultor, Abel era pastor. Y si ustedes se acuerdan bien, el pecado de Adán acarreó la maldición de la tierra. Con sudor trabajarás la tierra para ganar tu sustento. Adán había comido del árbol. Y ahora la naturaleza ya no le dará lo que le daba antes. Y va a tener que fatigarse para conseguir el fruto de la tierra y su sustento. El trabajo de agricultor de Caín recuerda esta situación de pecado, está ligada a este pecado, debe trabajar y sudar para obtener un provecho, que es su alimento. En cambio, el trabajo de pastor de Abel está ligado y nos recuerda la situación del hombre antes del pecado, porque cuando Dios creó el cielo y la tierra, creó ese jardín y puso al hombre en el jardín, le dijo, cuiden, sean custodios de esta naturaleza y la naturaleza les va a dar todo lo que necesitan, sin fatiga, sin cansancio, sin sudor ni trabajo. Y por otra parte, nos puede llamar la atención una cosa. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el paraíso, en el capítulo 1 del Génesis, 1:30, fíjense, Dios dio a Adán, nos dice, dio a Adán como alimento toda clase de hierbas verdes. Así que los primeros padres no comían carne, eran vegetarianos. Y por eso el trabajo de pastor de Abel no era para alimentarse, porque no comían carne. Él era pastor por el gusto de cuidar la naturaleza, por el gusto de cuidar las ovejas que le daban lo que necesitaba, la leche, la lana. Esto es importante que lo tengamos presente. Recién en el capítulo 9 del Génesis, cuando Noé desembarca después del diluvio, Dios le concederá a él y a sus hijos el permiso para comer carne.
Antes no. Antes comían solamente vegetales. Abel entonces no es un pastor que cuida ovejas para comerlas, para consumirlas, para aprovecharse del rebaño. Es pastor solo por el gusto de cuidar la naturaleza, como era la vocación del primer hombre. Caín y Abel. En principio son dos imágenes contrapuestas, pero no contrapuestas como el bueno y el malo de la película. Tampoco pensemos en los trabajos mismos, porque ambos trabajos son maravillosos, necesitan cuidado, cuidar las plantas, cuidar las ovejas, cuidar los rebaños, cuidar los animales. Son imágenes contrapuestas más bien como dos formas de ver el mundo. Porque Abel es el que custodia y cuida la belleza del mundo, la belleza de la creación que Dios le ha confiado al hombre. Caín, en cambio, es el que se sirve de la creación para satisfacer sus necesidades. La contraposición entonces no está en el oficio. La contraposición está en la actitud. Y aquí se desencadena la acción de Caín. Caín mira a Abel con ojeriza. Dice San Juan Crisóstomo que en Caín se despertó la furia de quien ve lo que ha perdido, de quien contempla el paraíso del que habían debido salir, que habían debido abandonar a causa del pecado. Y Abel es el último resto del paraíso. En él se encarna la condición del primer hombre antes del pecado. Esa condición en la cual había sido llamado a obtener de la naturaleza lo que la naturaleza le ofrecía, y la naturaleza no le había hecho faltar nada. Y por eso era custodio de esa naturaleza. Caín entonces se enfurece y decide destruir el último resto de paraíso que todavía quedaba, Abel. ¿Por qué? ¿Por qué me detuve tanto en describir toda esta imagen de pastor? Porque la imagen de pastor de Cristo no se refiere a la imagen de David, no se refiere a la imagen de Job, no tiene nada que ver con los pastores como imagen de riqueza y de poder, no tiene nada que ver con la imagen de esos reyes pastores que encontramos a lo largo de la Biblia, ni tampoco con los profetas pastores. Cristo nos recuerda al primer pastor, Abel, el padre de todos los pastores, custodio de la creación, custodio del rebaño, pero solo por el gusto de cuidar lo que Dios le ha confiado, no para obtener un beneficio, no para obtener un provecho o una ganancia. Si no entendemos esta imagen de Abel pastor, no vamos a entender la imagen de Cristo pastor, porque Cristo es pastor a la manera de Abel. Y a esto se suma luego que a la manera de Abel, que muere en mano de su hermano Caín, a esa manera Cristo va a morir en mano de sus hermanos, que somos nosotros. Cristo entonces retoma esta imagen de pastor en la nueva alianza, retoma del Antiguo Testamento y la asume y la retoma en el Nuevo Testamento. Cristo no habla de un pastor cualquiera, sino que especifica que el pastor del que se está hablando es el pastor hermoso, el buen pastor. No es un pastor,
No es el mercenario que busca una ganancia y un provecho de las ovejas, sino que habla del pastor que quiere cuidar a todas las ovejas por el gusto y el placer de cuidarlas. Porque para el mercenario, que es el pastor que busca realmente una ganancia, una oveja más o menos no hace una gran diferencia. Pero Cristo no es este tipo de pastor. Cristo no está ligado a la venta de las ovejas, no está ligado a la ganancia que se puede obtener de ese rebaño que cuida. Cristo está ligado a la belleza del custodiar, a la belleza del cuidar, a la belleza de cuidarnos. Volvemos al tema de la gratuidad. No se trata de un cuidado entendido como negocio, sino que se basa en el gusto de cuidar y custodiar el rebaño, todo el rebaño, ni siquiera 99, 100. Hay otro problema respecto a la historia de Caín y Abel, y ese es el problema inicial. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Porque Caín es malo? No, no lo mató porque fuera malo. Fíjense que Dios después toma cuidado, cuida a Caín. Dice el capítulo 4 del Génesis 4:15, el Señor dijo, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que nadie lo matara. Dios cuida a Caín. Caín es el primer hombre que ve la muerte. Fíjense, no sé si alguna vez pensaron, es el primer hombre que ve la muerte de su hermano. Caín es el primer hombre que alza la mano contra otro hombre, su hermano, su carne. Y no sabía cuáles eran las consecuencias de su arrebato de furia. Y después va a tener que reconocer, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Pobre nuestro padre Caín. Porque Caín es nuestro padre, como Abel es nuestro padre. A nosotros nos gusta reconocernos hijos de Abel, pero Caín también es nuestro padre, con ese arrebato de ira que nosotros también conocemos, y con nuestra indiferencia, una indiferencia asesina de hermanos que no nos gusta reconocer. Esa indiferencia que es más grave porque nosotros no confesamos, mi culpa es demasiado grave. ¿Por qué Caín mató a Abel? No porque fuera malo. Repasemos la historia de Caín y Abel. El Señor, Dios Padre, recibe los 2 sacrificios. El sacrificio de Caín, que le presenta verduras, y el sacrificio de Abel, que le ofrece carne. Y el Señor acepta el sacrificio de Abel, pero no acepta el sacrificio de Caín. Si hacemos una reflexión elemental, resulta que el responsable de la muerte de Abel es el Señor. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera aceptado también el sacrificio de Caín, no se habría desencadenado la tragedia. Pongamos un ejemplo, muy sencillo, pero que nos da los elementos para poder reflexionar. ¿Qué hace un padre cuando 2 de sus hijos le presentan sus dibujos? Supongamos que uno es perfecto, una obra de arte, y el otro está muy lejos de esa perfección. ¿Qué dice el padre? ¿Acaso le dice, este es hermoso,
pero este otro, mejor que te dediques a otra cosa. ¿Le dice eso? No. Recibe los dos dibujos con alegría y los felicita a los dos por igual, ¿no es cierto? Nosotros razonamos con esta lógica, una lógica del cumplimiento, y como decían los antiguos, cumplimiento, cumplo y miento. Pero hay una lógica más profunda que debemos aprender y que debemos enseñar también, que es la lógica de la fraternidad, del hermano que se alegra con la alegría y el gozo de los otros, de sus hermanos, que se alegra con la alegría del otro. No es simple, porque esto requiere una formación, requiere una educación. Ese padre no quiso tener problema con el hijo que no sabía dibujar, pero le transmitió un mensaje de que todo da lo mismo, el dibujo perfecto y el otro que no. Es lo mismo, el mismo premio, la misma alabanza. No es simple, porque esto tampoco se resuelve despreciando al hijo que no sabe dibujar, sino que es necesario que se tome el trabajo de hacerle notar que el amor no es un premio por los éxitos, sino que el Padre lo ama por lo que es, su hijo. Y por otro lado, hay un mensaje que no todos somos habilidosos para todo. Cada uno tiene sus habilidades, cada uno la suya, y todos nos tenemos que alegrar de esta variedad y de la habilidad del otro, que no es la mía. Porque antes o después la realidad se impone. Supongamos que el padre alaba a los dos y los dos quieren dedicarse al dibujo, y la realidad no va a hacer cumplimientos. Uno va a tener éxito y el otro no. Es un ejemplo banal, pero nos da los elementos para reflexionar. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel porque era más bello. La imagen que nos da el Antiguo Testamento de Dios es de un Dios que dice la verdad. El sacrificio de Abel es más bello. El Dios que se nos presenta es un Dios que no conoce el pecado. Fíjense qué profundo, ¿no? Un Dios que no sabe lo que va a desencadenar aceptar un sacrificio y no aceptar el otro. Porque Dios no creó el pecado. El pecado es obra del hombre, y lo que va a venir a partir del primer pecado y toda esa cadena de odio y de rencor y de envidia y de homicidio, Dios no lo conoce. Está conociéndolo ahora. Como decía San Ireneo, Dios se empieza a acostumbrar al hombre, que en su libertad eligió un camino distinto, un camino que Dios no conoce. Dios hubiera preferido acostumbrarse a un hombre sano, pero el pecado lo enfermó y Dios lo desconoce. Y Dios no sabe cómo va a reaccionar Caín y lo que va a desencadenar. ¿Por qué Caín mata a Abel? Lo mata porque es incapaz de alegrarse con la alegría de su hermano. Es incapaz de compartir esa alegría. Porque si Dios acepta el sacrificio de mi hermano, ¡qué alegría! Es el sacrificio de mi hermano, de mi propia sangre, el sacrificio de mi carne. Es nuestro sacrificio el que Dios acepta. Hemos obtenido de la historia de Caín y Abel dos elementos. Primero, el cuidado desinteresado, por el gusto de cuidar la creación,
la primera vocación del hombre. Cuando Dios lo pone en el paraíso, cuiden la naturaleza, y la naturaleza los va a tratar bien. Lo segundo es la alegría que nace de la alegría del otro. Esto nos recuerda un poco la historia de Cenicienta, ¿se acuerdan? Las hermanastras, envidiosas, y la Cenicienta sencilla. Pero en la vida real no existe el hada madrina que resuelve todo para que no corra la sangre. Tampoco Dios interviene, porque desde el principio Dios hizo al hombre libre y nadie respeta más la libertad del hombre que Dios. Dos enseñanzas positivas entonces de esta historia: el cuidado desinteresado y gratuito, la alegría propia por la alegría del otro. Porque la alegría del pastor es la alegría de las ovejas y la alegría de las ovejas es la alegría del pastor. Hay un misterio de comunión que evidentemente Caín no logró con sus plantas. Esas plantas que cultivaba y no cuidaba, sino que pretendía obtener de ellas una ganancia, un provecho, su alimento. Fíjese, es lo mismo que hizo Adán, quien no cuidó del jardín como se le había confiado, sino que se sirvió de esa naturaleza para su provecho. Y así Adán pasó de ser el custodio de la creación a ser el devorador, el consumista. Tengo que comer todo, tengo que devorar todo, hasta el último árbol, aunque sea el árbol de la muerte. ¿Y cuánto nos recuerda esto a nuestra actitud consumista, destructora del mundo, destructora del universo, para obtener un provecho y un beneficio, una ganancia? El mundo nos pertenece. Somos dueños de hacer lo que más nos conviene, lo que más nos agrada, lo que más nos causa satisfacción. Pero nuestra primera vocación es la de cuidar la creación, de cuidar el mundo. Todo esto lo vemos en la historia de Adán, en la historia de Abel y de Caín. Es nuestra historia contemporánea. A la luz de esta historia del pastor Abel, que cuida de las ovejas sin buscar ganancia, y de este misterio de comunión por el cual la alegría está en cuidar las ovejas, en buscar la felicidad de las ovejas. A la luz de esta historia, vamos a leer en la próxima catequesis el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Que tengan una buena semana. Nos vemos.